Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Gabriela Marentes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del arqueólogo Raúl Arana. Bienvenido ante estos micrófonos. Mi nombre completo es Raúl Martín Arana Álvarez. Cuéntenos, ¿usted dónde nació? Yo nací en la ciudad de Tepic, en estado Nayarit, en el año de 1939. Soy del mes de noviembre. El nombre que llevo de Martín es precisamente por como se acostumbraba, ese era el nombre en el calendario. Exacto. Y finalmente, bueno, hasta la actualidad sigo siendo Raúl Arana. Los otros nombres y apellidos se van diluyendo. Solo para lo oficial hay que tenerlo. Para lo oficial es mi nombre completo. Cuéntenos algo de sus padres. Bueno, yo creo que como todos los seres humanos, como todos que venimos siempre de una familia, mis padres fueron pues humildes, muy trabajadores, desde luego. En ese momento, le digo yo, mi nacimiento es en el 39. Antes de mí habían nacido dos hermanos mayores, separados cada quien por un par de años. Mi padre se dedicaba al comercio y en cierta manera a algo que eran los inicios de entre restaurante y cantina que se usaba en toda la provincia, ¿no? Y mi madre pues ama de casa. ¿Y dónde piensa usted que pudo haber nacido su vocación? La realidad, mi vocación, yo creo que inició con las primeras clases que yo tuve estando en Tepic. Yo estudié en Tepic hasta la secundaria y la preparatoria, que era lo único que había en ese momento. Inclusive en la preparatoria, pues éramos un grupo muy reducido, no pasábamos de 16 compañeros, en donde pues ya había, en la preparatoria ya teníamos las clases de Historia Universal e Historia de México. Y entonces leyendo, bueno, además de estas dos cátedras dadas por buenos maestros, desde luego maestros locales, pero pues el conocimiento de la historia en general, la historia universal, nuestros orígenes, nuestros antepasados, toda nuestra cultura, pues era como estar leyendo o participando en unas clases en donde pues era una novela, ¿no? El contar sobre Roma, el contar sobre Egipto, el platicar lo que era la historia universal y luego la historia particular de nuestra República Mexicana, pues se me quedó grabada y ahí empecé yo con esa inquietud para esos temas de conocimiento, porque la otra cosa es que ahí en Tepic, como le platico, para esas fechas estoy hablando de los años 50, a la mitad de los 50, la preparatoria la hice entre 55 y 56, ahí pues era no había pues la abundancia de noticias que tenemos en la actualidad de la tecnología. De vez en cuando llegaba un periódico foráneo que era de Guadalajara, llegaba 2 veces a la semana a la capital del estado, en Tepic, Nayarit, y pues sí teníamos un par de periódicos locales, pero relacionados a la vida normal de cada pueblo, ¿no? de cada ciudad en ese momento. Y sí, a mí se me quedó muy grabado en la preparatoria una clase que tuvimos de geografía universal para la formación de la Tierra, cosas muy generales, que por cierto era una geografía, era un libro de geografía que había escrito el maestro Jorge Avivó,
porque bueno, en esos momentos él era, ya hasta Un después lo autor. supe, era un gran geólogo, un geógrafo y un gran maestro, inclusive de la escuela de antropología, que ya después yo ahí lo conocí. Pero además de la historia, bueno, había las clases normales, el civismo, había otras actividades en donde para nosotros, éramos 15, 16 compañeros en la preparatoria, se hacían 2 años, había que decidir a los 2 años, pues que continuamos, nos quedamos en Tepic a la vida pueblerina, a trabajar, a ayudar a la familia, y las ambiciones de estudiar para todos eran muy pocas. Del grupo que estuvimos ahí, más o menos en promedio de 16, yo recuerdo muy bien que nos venimos a la Ciudad de México 7 y a Guadalajara se fueron 4 a continuar cada quien estudios. A algunos les gustó la medicina, a otros hicieron la ingeniería, de los que yo recuerdo. Y de ese grupo de 7 que nos venimos a la Ciudad de México, cada quien agarró también su afición o su gusto o conocimiento. No sabíamos, la Universidad Nacional se había acabado de cambiar prácticamente a Ciudad Universitaria, y yo cuando llego a la Ciudad de México, pues llego con la intención de entrar a la universidad y a hacer la carrera de abogado en leyes, ¿sí? Porque cuando venimos, las asesorías en Tepic eran: ¿qué quieres ser? ¿Médico, ingeniero o abogado? Ajá. Entonces, bueno, pues entre las matemáticas de los ingenieros, entre la disciplina de la ciencia, de la medicina, y lo impactante que es, y el cariño que se debe tener para lo más hermoso que hay en la vida, que somos nosotros y el cuerpo humano, ¿no? Y la salud. Y la otra, bueno, pues pues los abogados que tenían un abanico mucho más y además grande, mucho ¿no? Estudio también en ciencias sociales, maravilloso, sí, también muy interesante. Y eso fue mi primera profesión. Sí estudió para abogado. Estudié para abogado, entré a la UNAM en el 57. Háblenos un poco de ese México y de esa UNAM. Bueno, muy bonito. Era un México todavía pueblerino, grandote, pero pueblerino. Empezaba ya, la universidad ya se había cambiado con este tipo de facultades, la facultad de Derecho, la medicina, la ingeniería. Eran pocos los espacios. Yo recuerdo haber venido aquí en el día más o menos 3-4 de enero del 67, y en esa fecha pues eran los exámenes de todo tipo para entrar a la universidad, y yo llegué realmente a vivir, a hospedarme y a tener en donde comer en un centro en donde han estudiado, donde hemos vivido muchos profesionistas, en el Pentatlón Deportivo Militar Universitario, que estaba aquí, o que está todavía, en Sadi Carnot, aquí en la colonia, aquí enseguida del Monumento a la Revolución. Yo vine ahí porque era un espacio en donde ya varios compañeros de Nayarit ya estaban instalados, algunos iban ya terminando carrera, y había la comunicación, por lo menos para tener asegurada, como dicen, la realidad, un catre y la comida, ¿no? Pues sí. Y lo demás era buscar cómo continuar los estudios. Y afortunadamente, también como se dan las cosas, después de terminar el primer año de la carrera de leyes, ahí yo ya conocí también a otros 2-3 paisanos, amigos, que ya unos habían terminado la carrera de Derecho y otros estaban por terminarla, y como se acostumbran las cosas y las necesidades y cómo se dan, uno de ellos me invitó a participar en el despacho de abogados en que él trabajaba, aún estando como estudiante ya en
había terminado el segundo año, y dice, oye, pues algo que te saques, aunque sea para los camiones, Claro. es interesante, y además es ir practicando la carrera de la abogacía, Sí, ¿no? es importante. Y bueno, pues era como entrar a un centro de trabajo en donde la escuela es una, las lecturas son otras, pero la realidad es cuando se hace el trabajo. Y esa realidad era esta oficina, este despacho de abogados, era un despacho de abogados muy notables, porque el que lo dirigía y era el abogado principal. Lo recuerdo con mucho cariño, siempre he tenido suerte de tener gentes maravillosas que me han cobijado. Se llamaba Gonzalo del Castillo Negrete. Y él era, Castillo Negrete. pero yo lo supe hasta después, cuando yo trabajaba con él, yo no tenía nada de idea de Lina ni de otras cosas. Sí era hermano del fundador de la escuela de restauración del Instituto de Antropología, Manuel del Castillo Negrete. Los dos vivían en Coyoacán, una buena familia, gentes muy educados. Con este abogado, pues prácticamente yo fui muy contento, aprendí muchas cosas, Claro. pero al mismo tiempo no dejaba de ser un poco difícil ese espacio, porque bueno, lo práctico para mí era como empezar todos, ir a los documentos de los juzgados, a llevar los trámites y todo, y luego empezando a acompañar a los abogados del despacho en algo que de repente ya no me gustó mucho, que era los embargos, los desahucios, los cobros mercantiles, todo esto que implicaba en cierta manera la otra relación. Sí, por un lado era el abogado cumpliendo sus compromisos ante sus clientes y ante lo que debe ser el derecho y la ley, y por otro lado la gente violentando un que poco. se está, pues si no pudieron pagar es porque no tuvieron, y la realidad es que otros que sí tenían, pues también no dejaba de ser una experiencia un poco violenta y traumática. Estuve tranquilo en ese tiempo, y luego después tuve la oportunidad de trabajar por recomendación de este mismo abogado en la Secretaría de Hacienda, en lo que era en ese momento en Palacio Nacional, la dirección de pagos. Ahí sí como un verdadero trabajador, ¿no? Como una oficina. Como una oficina, sí, sí. Lo que le tocaba a uno era o el archivo, o las nóminas y todo. Le cuento esta historia porque ese trabajo yo ya lo realizaba en las mañanas. Los trabajos en ese tiempo igual eran de a las 8 a las 3. Entonces yo ya tenía toda la tarde y seguía trabajando con el abogado en el despacho. Entonces seguí manteniendo con él la relación. O sea, sí terminó la carrera de abogado. Sí. ¿Y su tesis? ¿De qué fue? Era sobre derecho mercantil, una cosa muy, pues era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Okay. Y finalmente, bueno, hasta ahí llegó mi primera etapa. Le platico ya para el año 63, yo estaba ya trabajando de base, de planta. Ya llevaba 2 años trabajando ahí en la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional. ¿De dónde salió la ENA? Pues la ENA para mí salió del subsuelo y de la superficie, y salió de este mismo mundo en donde yo creo que las cosas se van acomodando. O sea, mi mundo en ese momento, yo llegué al principio a la Ciudad de México, a las calles de Guatemala, una cuadra antes de la calle de Moneda, había ahí un pequeño hotel, ahí me trajo mi padre, se quedó conmigo una semana, después ya me fui yo al Pentatlón, ya tenía un espacio, pero es increíble porque yo nunca salí en ese tiempo del centro más que para ir a la universidad y regresar, pero mis actividades estaban ahí. Cuando yo entro a trabajar a Palacio Nacional ya llevaba yo como 1 año, y me gustaba mucho ir al Museo de Antropología, me llamaba la atención, me había encantado la historia, en desde Moneda luego,
en Moneda 13. Y en una... no era mi camino normal, yo tenía normalmente mis oficinas estaban por el lado de Corregidora, al costado del Palacio Nacional, entre la Suprema Corte y Palacio Nacional. Por allí yo entraba y salía, y luego de ahí a acompañar en las tardes al abogado a hacer documentos o cosas. Y estando esa querencia o eso de Dios, eso de la vida, de que tú llegaste aquí y de aquí no te vas a ir. Ahí fue como descubrí la Escuela de Antropología. Por trabajar ahí, por estar en el centro, por la atracción y el cariño pues del pasado. Realmente me habían impresionado. Yo no fui un agente desde la preparatoria muy hábil, y tenía razón mis padres y mi madre, sobre todo cuando me lo decía: tú no vas a ser un buen médico, no vas a ser un ingeniero, se te van a caer todo, ¿no? Y dice, pues que seas abogado, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero todo iba bien. Yo recuerdo mucho haber tenido a maestros como Jorge Avivó, que fueron los pioneros de la Escuela de Antropología, que había escrito sobre la formación de la tierra, los suelos, los volcanes. El libro aquel de su preparatoria. Maravilloso en la preparatoria. Luego, Pero a ver, platíquenos así como que de repente dijo, voy a estudiar antropología. No. Eso le digo, yo lo tenía, nunca lo había olvidado, el recuerdo de esas materias preciosas, ¿no? La formación de la tierra. Y la relación con el Museo Antiguo de Antropología que estaba ahí en Moneda 13, y ahí estaba la escuela. Enfrente. Nacional de Antropología. Y en una de esas visitas que yo salía a comer a las 3 de la tarde, dije, bueno, ya antes de regresar o irme a Madero, que era donde estaba el despacho de abogados, era mi mundo. Y yo voy a pasar a dar una vuelta al museo, y antes de entrar al museo volteo hacia la izquierda, al portón de enfrente del museo, y una cosa que era muy común en la escuela en ese momento, porque lo narran muchos compañeros y generaciones anteriores, la escuela se anunciaba ahí con un gran letrero como de 1.5 metros, eran dos láminas escritas con tinta, en donde decía: último día de inscripciones, Escuela Nacional de Antropología, informes aquí. Entonces Moneda 14 y 16 es el edificio de enfrente del museo, y de repente pues yo sentí un chispazo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la Escuela Nacional de Antropología? Había algo más que estudiar aparte de abogado, médico, sí. Maestro. Por otro también. lado, eso yo ya lo había entendido llegando a la universidad, en donde pues ya sabía uno que había 10 carreras de contaduría, 20 especialidades de medicina. Era otro mundo muy distinto al de el origen de la ciudad o pueblo en ese momento en el que yo vivía. Tepic para esos momentos no pasaba de 15 a 20,000 habitantes, ¿no? Era, y para ser una capital pues era nada, ¿no? Con esta experiencia nunca la he olvidado, y la platico siempre cuando tengo la oportunidad, como ahorita, de contarla, porque no fue solo la curiosidad de ver de qué se trataba, sino empecé a sentir el chispazo o una emoción, algo, o sea, hay una magia, hay algo, ¿no? Y la otra cosa fue entrando a la oficina, no había mucha gente, nomás estaba un par de secretarias, una de ellas amabilísima. Después seguimos siendo grandes amigos. Esta persona, que era la que decía, pero suplicaba, por favor, arqueólogo, por favor, apúntese. Joven, apúntese. Dice, es el último día, después me trae todos los documentos y aquí está la lista, es esto, su preparatoria, su
sus domicilios, todos los datos generales, ¿no? Ajá. Dice, pero lo más importante es que se anote porque el lunes son los exámenes. Y era viernes. Digo, bueno, pues anóteme, ¿no? Dice, y además, aquí le entrego unos folletos de en lo que consiste cada una de las disciplinas o de las áreas que se dan en la antropología. Y yo, bueno, o la antropología es una, y por qué me da 9 cuadernos, ¿no? Ajá. No, pues ya, esa fue mi tarea. En la noche empecé a ver una por una la antropología social, la historia del ser humano, los indígenas, la cultura, La lingüística. todo, la antropología física, el estudio del hombre, sus huesos, los fósiles. Y cuando llego a la arqueología, y lo primero que, bueno, la empiezo a ojear y me pareció maravillosa, pero lo que me llamó la atención, más que nada, es que había 3 maestros de la escuela que yo los había leído solamente en libro, y por cierto eran libros que habíamos tenido que encargar cuando estábamos en la preparatoria a Guadalajara, porque a Tepic no llegaban. Entonces el maestro nos decía, ¿quién va a querer el libro para hacer el curso de geografía? Y pedirlo. Y estos 3 maestros eran Jorge Avivo, bueno, los 3 eran los decanos de la antropología. Ay, qué emoción. En México. Y yo digo, bueno, yo pensé que no existía, ¿no? O sea, los veía en libro y para mí eran personajes casi importantes, ¿sí? Ajá. Y fue cuando dije, no, yo si me voy a meter, me quedo en la arqueología. Vino el examen, y dije, bueno, me presento, y a los 3 días que nos dijeron que fueron por resultados, me dice la secretaria, dice, Raúl, ahora pasó el examen, ahora sí tráigame sus documentos, vamos a empezar todo. Ahí empecé. Y tuvo que renunciar a algo de sus trabajos, supongo. Sí, todas las tardes. Todas las tardes. Seguí trabajando 1 año todavía en la Secretaría de Hacienda porque era una cosa fija, federal. Y además tenía que tener y seguí teniendo, ¿no?, la relación con el despacho de los abogados, pero ya sin tanto compromiso. Por cierto, el abogado del Castillo Negrete era una gente también de origen, con mucha cultura y con mucha educación. Y me dijo, pues, si ese va a ser su modo de vida y ese es lo que usted ha escogido, dice, cuente conmigo para lo que quiera. Venga en ratos, haga lo que quiera y en lo que yo pueda lo apoyo. Fue muy, muy definitivo. ¿Y qué le dio la arqueología a la abogacía y la abogacía a la arqueología para usted? Para mí, en lo personal, la abogacía me dio la facilidad o la oportunidad de conocer a los seres humanos en ese momento, a las distintas clases sociales, por la relación que yo tenía con el despacho. Ahí conocí Lecumberri como visitante, nunca como miembro, miembro, pero sí tras las rejas, ir a ver junto con los abogados, a ver a las gentes, a ver que yo había vivido en Tepic hasta los 15 años en otro mundo, los 16, sí, o sea, era un nicho totalmente distinto, todo era familiar, todo el mundo nos conocíamos, y pues ahí no había más preocupaciones que trabajar para vivir, ¿no? Y entonces ya lo que yo había aprendido en la carrera de Derecho, que también fue muy importante, desde el primer año, bueno, tuvimos una clase muy importante que se llamaba el Derecho Romano, que es donde se originan todas las leyes de nosotros, de la tierra, ¿no? de nuestro espacio. Y para estudiar el derecho romano y crear esas leyes, bueno, hay que irse hasta los orígenes. ¿Sí? Entonces ahí estaba la historia. Griega, Grecia, Roma, sus monumentos. Y ahí empezó a quedárseme
Se fue conectando. Sí, ahí se fue quedando ese conocimiento de que, bueno, mi nicho era pequeño, después llegó a este grande, pero después descubro en la universidad que el universo de la Tierra es inmenso. Ahora el universo, el otro, pues, es mucho más, ¿sí? Entonces se da un cambio de mentalidad. Y cuando veo la posibilidad en la escuela de antropología, honestamente lo hice, fue una impresión, lo hice con mucho cariño y con mucha decisión. Y yo sí lo pensé, dije, si lo logro y me quedo, esto me gustaría hacer toda la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me llegó al corazón, me llegó a querer saber más de nosotros como sociedad, como nuestro origen, como todo. Y eso nos lo ofrecía la Escuela de Antropología. No solo por los maestros que teníamos ahí, sino por las distintas disciplinas que ya se daban desde ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, si comparamos esa ENA a la ENA de ahora, donde usted ha sido docente durante tantos años. Esa ENA era familiar, que es otra cosa. También era un mundo chiquito. Era un mundo pequeño. O sea, y otra vez se hizo yo boa. Honestamente, sí, yo fui pasando de mi mundo, de mi familia, de mi origen, de mi Tepic, a mi mundo acá, en donde fui cobijado por este abogado en su despacho, y gracias a eso, le digo yo estaba ahí desde el segundo año haciendo, pues llevando documentos y todo, pero ya tenía un sueldito para tener, muy importante, para vivir, para transportar, para todo, ¿no? Ajá. Y bueno, todos esos pequeños nichos, en cierta manera, de conocimientos y culturales y de afectos, ese afecto con el despacho y con el abogado lo tuvimos de siempre hasta que él se fue, ¿sí? Como todo mundo. Pero cuando yo a él le dije mi decisión de que ya no podía ir tampoco ni siquiera al despacho, ya cuando yo estaba en la escuela, ya con más compromisos y saliendo a prácticas y todo, no importa, dice, usted ha escogido lo que le gusta, lo que quiere, y sé que será bueno como lo ha sido también. Que era una gente con un corazón maravilloso. ¿Y sus papás qué dijeron? De que dijera de usted de pronto voy a ser arqueólogo. Pues de repente dijeron, pero pues ¿qué vas a hacer ahí? ¿De qué se trata? Oye, mis padres, bueno, nunca tuvieron muchos recursos. Finalmente acabaron diciendo, no, pues tú estás allá y es tu decisión, y si eso quieres hacer y estás cambiando, pues sabrás por qué lo haces. Le digo, sí, no, para mí no hay ningún problema, voy a seguir trabajando y en las tardes voy a seguir estudiando. Y entonces en esa ENA chiquitita estudió para arqueólogo, pero hacían un tronco común. Sí. Conoció a todos grandes maestros, sí. Pero también sus compañeros de la escuela. Otro de los libros que yo le decía que fue maravilloso para mí, ustedes lo conocen, es de un gran maestro, todos eran maestros de maestros, don Gilberto Jiménez Moreno. Claro. Entonces yo eran los libros que había comprado en la preparatoria para estudiar la historia de México desde allá, o sea, y qué curioso que como joven pusiera atención al autor del libro, sí. Porque hay veces que los jóvenes pasan de largo, ¿no? Lees el libro porque compromiso con la escuela, pero no pones atención a quién lo escribió. Y usted sí grabó y la eso. Otra cosa era, bueno, lo que uno ve en un libro o algo que le gusta, pues en cierta manera se convierte... tiene un nivel, ¿no? Se convierte en una persona, en una realidad, pero con un poco de irrealidad, ¿no? De misticismo, o sea, es como un dios, ¿sí? Aquí está, es un genio. ¿Cómo se le ocurrió tantas cosas como esto? Leí también y tuve todavía el momento de conocerlo, a don Pablo Martínez del Río con su maravillosa obra. O sea, eran 5 maestros que estaban ahí y que eran los que daban las cátedras, y ya eran, bueno, los maestros estos mayores, desde luego, pues eran los decanos, ¿no? Sí, claro. Y con ellos empezamos a convivir,
Y la escuela era por las tardes, ahí estuvimos 2 años, ahí vimos el paso de la creación del nuevo Museo de Antropología. En Chapultepec. Y el paso del Tlaloc enfrente de la Escuela de Antropología. Ay, qué padre. Era una maravilla, y como lo dicen las crónicas, todo el día, pero en la tarde, a todos nos sacaron de las clases, que todos los que estábamos, unos 80, 90 compañeros, pero todos parados enfrente de la escuela y viendo pasar el enorme tráiler que llevaba a Tlaloc. Y bueno, ya pasó todo, regresamos cada quien otra vez a su salón, a las clases. Bueno, ahora cuénteme de esa, ¿usted se graduó con qué tesis? De la licenciatura. De la Escuela de Antropología. De la Escuela de Antropología. Yo me grabé con una tesis que hice sobre trabajos en el Estado de México, ¿sí? Una área que yo hice prospección, que participaron conmigo muchos. O sea, compañeros. también empezó a trabajar como arqueólogo. Sí. No había terminado la carrera y ya estaba usted trabajando. Esa fue otra etapa igual, maravillosa. Maravillosa. ¿Cuál fue su primer trabajo como arqueólogo? Mi primer trabajo como arqueólogo, y es el que más recuerdo. Estaba yo empezando a cursar el 5º semestre, o sea, hice primero y segundo semestre y todavía, primer año y segundo año, y todavía seguía ahí en el trabajo de Hacienda. Ya para el primer semestre, el 5º semestre, empezaban las prácticas de campo en el área de arqueología. Y en ese momento, el maestro que nos tocó a nosotros para hacer la práctica de prospección, que consistía en el levantamiento topográfico de sitios y todo, afortunadamente yo ya lo había conocido, porque pues, todos los maestros eran los mismos, y aunque uno hubiera entrado al primer año de la escuela, conocía hasta los que ya estaban saliendo de la escuela, y los maestros lo mismo eran del último grado que del primero. Entonces yo tuve para mí muchos personajes que recuerdo con mucho cariño, pero uno de los que más me apoyaron y uno de los que honestamente no solo le tuve y le tengo agradecimiento, sino mucha confianza, fue a Jaime Lisbach. Jaime Lisbach, doctor, querido, creador de infinidad de cosas. Yo estaba, él nos dio a nosotros en la 5º semestre, ya habían pasado 2 años, nos dio la cátedra de prospección arqueológica, de cómo caminar, cómo registrar, cómo hacer planos, y él era una persona sensacional y con mucha genialidad. Él era una persona, y además con un enorme corazón, a pesar de que era imponente con su vocerrón y su forma de ser, muy expresivo, hasta a veces hasta con lo que podría parecer grosería, pero en él se le veían como cariño, ¿no? Si me está regañando, es usted tal por cual, pero lo siento a gusto, ¿no? Bueno, con él hicimos esa práctica de prospección, y recuerdo muy bien que para ir a la práctica yo no tenía vacaciones y no tenía permiso ni nada, y entonces yo ya estaba en la escuela de antropología, y yo dije, yo quiero seguir la escuela y no me importa el costo. Y el costo fue, para irme a la práctica, una renuncia. Renuncié a un trabajo fijo, a una plaza, a algo que me daba de comer, y yo me voy a la práctica y se acabó. Y bueno, eso lo supo, me fui con Jaime Lisbach a Puebla, hicimos en la zona arqueológica Manzanilla, los trabajos de prospección, mediciones de monumentos, de las pirámides, de los montículos, todavía no se exploraba la zona, y los levantamientos topográficos y todo eso.
Y ese fue, esto lo digo y lo he expresado varias veces. Jaime para mí fue en la antropología mi mentor, mi guía, Su tutor, sí, porque cuando terminamos la práctica, que era un mes, por eso yo no podía irme, nadie me daba permiso un mes en el mes de otro vacaciones, trabajo. no. Cuando regresamos, ya habíamos hecho pues bonita afinidad. Él se llevaba muy bien con todo el mundo, era bueno, era un gente muy gran corazón, pero en lo personal, yo creo que coincidimos en afectos y en muchas cosas, sobre todo en la antropología, en especial en la arqueología. Con él seguí conviviendo todo el tiempo hasta que se fue. Pero la principal experiencia que les debe gustar, ustedes tomarán las cosas, sabrán qué ponen, pero terminando la práctica, la terminamos un sábado y había que regresarse el domingo, me dice Raúl, quiero que me acompañe, todos los demás regresaron por su lado. Dice, nos vamos a ir juntos, ayúdeme a cargar el Jeep, era un carro, un Land Rover, un Jeep de ese momento. Dice, quiero que me acompañe y nos vamos juntos para no irme solo platicando, ahí nos vamos Sí, nos venimos y efectivamente llegamos hasta Moneda, que es donde el carro se guardaba. Y me dice, por cierto, quiero que nos veamos mañana. Me preguntó que si de veras había renunciado, que qué iba a hacer, que cómo iba, sí, y que si iba a dejar la escuela. Le digo, no, renuncié por la escuela. Dice, bueno, ¿y estás seguro? Le digo, no, segurísimo, yo veré qué hago, pero la escuela no la voy a dejar. Ya, sí. Llegamos, entramos a Prehistoria en ese momento, que eran las oficinas, y ya antes de irnos y despedirnos dice, por cierto, quiero que nos veamos aquí mañana, yo lo espero aquí a las 10 de la mañana, necesitamos platicar un poco. Y ya dije, sí, ¿cómo no? Ya estoy libre, ¿no? Ya no tengo nada que hacer. Ya, el otro día, era el lunes, ya llegué con él, y es una anécdota que la platico con mucho gusto y no creo que le moleste a nadie la forma en que lo diga, y porque así se dio. Cuando yo llegué me dice, qué bueno que vino. Se habían juntado muchas cosas porque en ese momento Jaime estaba supliendo como encargado de prehistoria al profesor José Luis Lorenzo, que era también un gran maestro, pero con otro carácter. Muy fuerte carácter. Diferente totalmente, los extremos. Y bueno, él había estado ya organizando pues trabajos sobre prehistoria y empezaban a hacer también trabajos sobre salvamentos arqueológicos que después yo supe que el que los había diseñado y organizado era Jaime Lidbach, que Jaime era un creador de cosas, ¿no? El caso es que en ese momento, cuando nos fuimos a la práctica, Jaime Lidbach estaba encargado del departamento de prehistoria porque el maestro Lorenzo se había ido un año a Inglaterra y él se quedó supliendo, y como tal, bueno, pues tuvo que hacer prehistoria, siguió avanzando, ¿no? Y en ese momento a Jaime le tocó la oportunidad, bueno, de hacer la administración y todo. El caso es que cuando me dice a mí que le lleve unos documentos, que viniera yo a personal, aquí abajo, precisamente a un lado de la escalera, en el patio, 45, en Córdoba 45, y se vaya a la oficina de personal y entregue estos documentos, y le van a dar otros que me los va a traer para que yo los firme. Sí, cómo no, yo vine, entregué, me dijeron, sí, llévele esto, ya, regresé, dice, qué bueno, ya vio lo que, yo cómo voy a ver, venían sobre, lo saca y dice, bueno, fírmele aquí. ¿Te ha contratado? Y digo, ¿qué es? Usted fírmele. Y después del firme le dijo una de sus lindas palabras, ¿no? No esté usted molestando, pero bonito. Con sus palabras. Dice, usted firme. Digo, pero firme. Dice, bueno, ¿quiere ver de qué se trata? Léalo. ¿Ya? No, lo que usted diga. Ya voy viendo un nombramiento de plaza durante 6 meses para trabajar en prehistoria. De plaza federal
que es la misma que sigo teniendo hasta la fecha, después de 50 años. Y Ay, qué no, bonito. lo recuerdo y se me enchina la piel. Le juro que le pedí de favor que me aguantara tantito, que tenía que ir al baño. A llorar. Lloré, Sí, pues. Sí. lloré porque para mí fue mi salvación y fue un amigo de toda la vida. Una otra anécdota que le puedo contar de él: seguimos siendo amigos de su familia, su casa, siempre conté con él. Estuve un tiempo también cuando él empezó a formar, todavía no estaba el instituto de la UNAM, pero él trabajaba, ya se había cambiado él a Filosofía y Letras, que estaba ahí estaban Comas y todos los maestros, Noguera, era un grupo, y Jaime había entrado ya, y ahí fue donde le nació la idea de crear en la Universidad Antropológica. Y con él también tuve la oportunidad de tener una beca para hacer la tesis. Me mandó llamar, me dijo: Raúl, ya déjese de andar perdiendo el tiempo y trabajando por toda la vida, se me sienta aquí un año, usted se me titula. Otra experiencia maravillosa. Y luego también me lo dijo: y usted siempre va a ser del Instituto de Antropología, donde yo quiera que yo ande, ni crea que me lo voy a llevar. Usted nació para ser del INA y de mí se va a acordar toda la vida. Un aspecto muy agradable, una cosa muy bonita. Yo después me tocó trabajar con Jorge Angulo en Morelos como centro regional. Me estoy adelantando muchos años, pero vale la pena que se lo comente ahorita, porque hablando de Jaime Lisboa, para mí fue todo. Él estaba trabajando en Xochicalco, y de repente pues me dice el maestro Jorge Angulo: oye, Raúl, vente a saludar a Jaime y para ver cómo van o qué se le ofrece o algo. Él estaba haciendo excavaciones y ahí se quedaba en un pueblito que se llama La Toma, ahí en Miacatlán. Y entonces llego yo a la zona arqueológica, él tenía alumnos, estaban haciendo prácticas, seguía dando clases, y cuando llego me ve bajar y les dice a todos: atención, todos los trabajadores se ponen firmes y los otros ayudantes se ponen. Se ha llegado aquí la única persona a la que yo le considero que tiene derecho a supervisar lo que estoy haciendo. Me da la cucharilla en la mano y me dice: a ver, dígame, con groserías, ¿no? ¿Cómo ve mi trabajo y qué tonterías estoy haciendo? Digo: ¿cómo cree que vengo a eso? Vengo a saludarlo. No, es usted. Dice: qué emoción. Toda la vida se va a acordar de mí y nunca lo olvido. Nunca. Queremos recordarle a la audiencia que estamos hablando con el arqueólogo Raúl Arana, precisamente sobre su persona. Oiga, arqueólogo, usted viene de una familia muy grande. Sí. ¿Y sus hermanos, algunos siguió su...? No, ninguno. Sí, efectivamente, con todo cariño y confianza les digo, como eran las familias de antes fundamentalmente. Muchas siguen siendo igual en la provincia, pero nosotros fuimos de padre y madre 13 hermanos. Como siempre, de los 3 últimos, pues murieron entre 1 año y 2, y solamente quedamos 10. Entre esos 10, pues además muy, muy bien equilibrados, porque fuimos 5 mujeres y 5 hombres. El caso es que, bueno, de toda esta gran familia, y después de estas experiencias que les estoy contando personal, al mismo tiempo se mezclaron con lo familiar. Mis padres y la familia, ya para los años 60, ya estaban también residiendo acá en México. Ya habían dejado todos el origen. Y como decían en los pueblos, ¿no? Atrás de la cabeza va la cola, y se vino toda la familia. Y cada quien pues hizo su vida, mis hermanas y hermanos y todos con su familia. Todos, pero qué bueno que pero para estar la juntos. Formación para todos, y el que todos hayan
decidido, menos uno, que es el que se quedó el mayor, se quedó en Nayarit, allá eso es su familia, y así siguen todos, pero todos los demás, sobre todo mis hermanas, fuimos primero 3 hombres, después 5 hermanas y después otra vez los pequeños, ¿no? Uh-huh. Sí. Oiga, y estábamos hablando de su tesis ahora sí. Cuéntenos de su tesis. ¿Se sentó y en un año la terminó? ¿Efectivamente? Sí. ¿Tardó más? No, bueno, la tesis fue las experiencias que yo tuve, ya como también dando clases en la escuela de antropología, También empezó a trabajar así, sí, dando clases. También empecé dando clases, primero como debe de ser, como auxiliar. Como auxiliar, sí. Y ya se ha de imaginar de quién fue el primer auxiliar, pero también, sí, además de Jaime Lisbach, apoyé al maestro Jorge Angulo, a la maestra Noemí Castillo, que en ese momento todos esos habíamos formado parte del origen de lo que era la arqueología en el departamento de prehistoria, y luego ya después pues todos pasamos a prehispánico, ¿no? Porque volvió José Luis Lorenzo. Volvió, sí, José Luis Lorenzo regresó, precisamente estuvo nomás el año en que yo pude entrar a la escuela, ya regresó, y después ya Jaime también fue cuando se cambió a la universidad, a antropología, ahí en en humanidades, perdón, en la escuela, ahí se daban las clases, se daban las primeras investigaciones, y estaban puros antropólogos y arqueólogos ya mayores, ¿no? Pero seguían siendo maestros también de la escuela, pero no trabajaban ya para el INAH. Esa era la otra área y la otra dependencia, ¿no? Entonces, tanto como estudiante como profesor, ¿ha tenido usted conocimiento de la antigua escuela? Sí, cómo no. Y de la escuela actual. Sí. A mí me tocó ya empezar a ser auxiliar del maestro Jaime Lisbach, para las prácticas de campo, para ayudarle, y a contrato, ¿sí? O sea, como pagado por la escuela. Y era para acompañarlo, para ayudarle en las clases que él daba como suplente. Y yo empecé dando clases en la escuela actual en lo que era la escuela del actual Museo de Antropología. ¿Se acuerda que sí, porque a los 2 años que nosotros cursamos en Moneda, ya para los 2 siguientes años los terminamos en la escuela de Antropología? Y la primera generación a la que yo tuve acceso era en los años 70, en 1970, para un grupo muy, muy grande, muy buenos todos, compañeros, la mayoría, todos se hicieron afortunadamente maestros, doctores y todo. Era una generación en donde conmigo yo fui su maestro para el trabajo de campo. Y la cátedra se las daba en ese momento Jorge Angulo, yo era su suplente, y luego después lo mismo me pasó con el doctor Lisbach. Y cuando yo ya hice mi trabajo para la titulación, fue de un proyecto sobre el Estado de México, de un área muy grande entre Tonatico, Pilcaya, que son municipios de tierra caliente del Estado de México, con un potencial enorme de arqueología. Hicimos prospección, yo estuve trabajando ahí como 3 años, y tuve la oportunidad de llevar varios grupos también a que hicieran prácticas de campo. Y háblenos de los estudios de posgrado. Bueno, en el posgrado realmente en la universidad se estaban dando, se abrió un posgrado para hacer los trabajos sobre la arquitectura prehispánica. Entonces es un área que se abrió precisamente en la Escuela de Arquitectura de la UNAM, y entonces los maestros que participaban ahí tenían esa línea de investigación, y ahí nos inscribimos como 6 compañeros
entre ellos la maestra Noemí Castillo, estuvo Jorge Angulo, Rubén Cabrera, todos que éramos del INA, el grupito, la misma antigüedad, desde el mismo origen. Bueno, seguimos con la misma intención. Yo no terminé el doctorado en arquitectura por cuestiones de trabajo y de compromisos y de idas al campo, pero para mí eso ya no se pudo dar como estudio completo y formal. como título, ¿no? Como título. Me quedé con el título de maestría Okay. por la ENA. De maestría por la ENA. ¿Qué estudió de maestría? En ese momento, cuando yo entré a la ENA, los títulos que se daban eran no de licenciatura, eran de maestría, y abarcaba uno pues, todas las especialidades, pero ya por ley pues, salía uno de maestro de la ENA. Ya después, cuando vienen las nuevas requisitos, es cuando se crea la Escuela de Antropología ya en Cuicuilco, y cuando se hace la nueva ley, bueno, se hace la ley de protección de monumentos y del INA, es cuando también ya se establece en la escuela la secuencia de que la carrera debe llevar licenciatura, maestría, doctorado en la misma ENA. Pero originalmente esa era otra de las cosas. Cuando yo entré a Moneda, a la Escuela de Antropología, pues salía uno con el título de maestro, no de licenciatura. Oiga, y así en pocas palabras, para usted, ¿qué es la ENA? La Escuela Nacional de Antropología e Historia. La actual, la de medias, la del inicio. La escuela en general, la que usted... La escuela. Se ha desarrollado casi... Yo la veo, la escuela para mí realmente, pues, como lo dicen en la universidad, mi alma mater, sí lo es. O sea, ahí nací, ahí me crié, ahí conocí la gente que quise y que me educó y que me formó. La escuela me dio mucho, esos grandes maestros desde los inicios, hasta los maestros que nos daban especialidad, aprender la geología, aprender la antropología física con el maestro Romano y con la maestra Hanna Folhaber, cualquiera de los nombres que yo diga, todo el mundo sabemos que existieron y fueron realmente grandes, ¿no? Entonces, esa escuela, para mí y para todos los de nuestras generaciones, fueron maravillosas. Cuando ya cambiamos a la Escuela de Antropología en el museo, ya fue otra dinámica, ya empezaron otros maestros, ya empezó la afluencia de muchos alumnos, se hizo más grande. Y entonces ya había la necesidad de muchos más maestros, en donde, bueno, ya no eran solamente don Pedro Bogimpera, que ya todos habían ido cerrando su ciclo, el maestro Noguera en arqueología, y entonces allá pues empezaban los otros que se habían creado también en la Escuela de Antropología, pero que ya formaban una plantilla de profesores de segunda etapa, por decirlo así. Yo considero la Escuela de Antropología los fundadores, ¿no? Pues sí. Junto con don Pablo Martínez del Río y todos los otros maestros de la arqueología, en la antropología física, lo social, y luego ya después cuando entramos a la Escuela de Antropología en el museo, viene un boom de gente queriendo estudiar antropología. Y lógicamente es que también estuvo toda la cuestión política que fue cocinando y que fue pues preparando, ¿no? El cultivo de ahí se dio mucho, ahí vino fue el proceso después del 68, ¿sí? que generó, bueno, muchos estudios de antropología social, muchas problemáticas del país, había que hacer mucho, y varios de los maestros que se habían formado, no específicamente nosotros los de arqueología, sino los otros de antropología social, los otros que estudian a la sociedad actual en su contexto, y que sus fundamentos, todo esto, entraron de lleno a formar parte de lo que fue la Escuela de Antropología como tal, y entonces hubo un cambio radical de movimiento social, de apoyos, de protestas, de todo,
sin perder la dinámica, porque seguíamos teniendo los mismos maestros de origen, en donde lo que interesaba era el conocimiento primero, y luego ya después en la escuela, en la nueva escuela ya era, sí, el conocimiento, para qué y para quién, que eran las cosas que se habían heredado del problema del 68, ¿no? Afortunadamente la arqueología no, porque era otro nivel, era otro mundo, o sea, no era el estudio de lo que piensa el ser humano y de sus condiciones de vida y cómo están los indígenas, cómo está la población, sino era el pasado, y el pasado sigue siendo lo mismo. El pasado son nuestros monumentos, ¿no? Pues se le hizo un homenaje de los 50 años, sí, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya hace 3 años de esto, pero cuéntenos, ¿qué siente usted? ¿Qué es para usted el INA? No sé si la palabra sea la ideal, la indicada, pero como INA, por ser nombre femenino, el INA ha sido mi madre, mi familia, mi origen. Como se los cuento, a veces lo digo yo no sé si yo descubrí la escuela o la escuela me descubrió a mí como escuela de antropología, y luego pues a través de la escuela el INA. Al INA le debo todo, lo he disfrutado, ha sido maravilloso, lo van a oír luego hasta familiarmente. Bueno, pues me dio mi esposa, que fue mi alumna, y no puedo, jamás he tenido un minuto o un momento de queja o nada, con todos los cambios, con todo lo que ha sido. Bueno, pues no ha cambiado solo el INA, ha cambiado todo nuestro mundo y nuestra sociedad en lo particular, ¿no? Pero fue muy bonito porque eran otros momentos, pude conocer y trabajar en muchas partes de la República, siempre con buenos compañeros, con buenos maestros, todavía pues de maestros y aún compañeros, pues conservo muchos amigos y maestros, como lo fue ya no los primeros que yo conocí, pero todavía sigue estando Carlos Navarrete, que trabajamos muchos años juntos, también ahí en Prehistoria. Toda la gente se creó y nacimos del Instituto de Antropología, y la mayoría que después, cuando Jaime genera el Instituto de Investigaciones Antropológicas con las mismas áreas y especialidades de antropología física y de sociedad, la gente que se lleva eran compañeros INA, sí, era claro, la formación, y sobre todo ENA, no había otra escuela, ¿no? A ver, si quiere saber más nuestra audiencia sobre usted, ¿dónde puede encontrar sus libros? ¿Qué publicaciones tiene usted? Bueno, las publicaciones que, como ustedes lo saben, se agotan, y no es fácil estarlas volviendo a reeditar. Honestamente, yo escribí sobre... A lo mejor en la biblioteca, ¿no? Bueno, como consulta, cosas. sí. Como consulta están en todas las bibliotecas, ¿sí? Desde la biblioteca. Cuéntenos de los temas más interesantes que le gustaría que conocieran para conocerlo a usted a través de su trabajo. Bueno, los 2 trabajos que me dejaron, hay muchos trabajos, pero los 2 que me dejaron pues más recuerdos es con el que hice la tesis, que le digo es un trabajo que hice sobre el estado de Guerrero y sobre el estado de México, para la definición de sitios arqueológicos que hay, entre algunos de esos ya explorados y ya formando parte de los sitios a visitar. ¿Ese cómo se llama? Ese es el proyecto Coatlán, área Tonatico-Pilcaya. Okay. Lo publica el INA. Y luego el otro, como libro, independientemente de todos los textos y artículos, sí, como libro, uno que me trae maravillosos recuerdos y que ustedes lo saben muy bien, y bueno, ese fue otro de mis grandes personajes que nunca olvidaré. Fue el libro que se hizo con motivo del descubrimiento de Coyolxauhqui.
que honestamente, se lo confieso y que lo oiga todo el mundo, ese libro fue editado por órdenes de don Gastón García Cantú, director del Instituto Nacional de Antropología en el momento del descubrimiento. Es un libro que se hizo sobre lo que fue mi informe oficial de los trabajos realizados para el descubrimiento de Coyolxauhqui, cómo empezó, cómo la descubrimos y cómo descubrimos durante 7 semanas todas sus ofrendas y todas las cosas. Era mi reporte y él dice, este no es un reporte, este va a ser un libro. Hizo 2 ediciones. y fue maravilloso porque ese libro es el que da origen, desde luego, a la creación de las investigaciones y los trabajos del Templo Mayor de parte del Instituto de Antropología. O sea, nosotros, al mismo tiempo que por las noches, durante 7 semanas estuvimos explorando Coyolxauhqui, un grupo de compañeros y yo, ya a las 2 semanas había iniciado el proyecto del Templo Mayor bajo la dirección de Eduardo Matos, y que fue la maravilla de proyecto y de sitio que tenemos en la Ciudad de México. Evidentemente nos vamos a quedar cortos con este programa para abarcar, porque usted ha sido parte de muchas cosas importantes, tanto para el instituto como para este país y para la historia de la arqueología. Pero ya nada más así rapidísimo para cerrar, díganos sus proyectos a futuro. Bueno, estamos haciendo, honestamente, ya el trabajo de campo para nosotros es difícil. Cada vez, se lo confieso, me siento fuerte, me siento bien, me gustaría mucho seguir yendo al campo, pero cada vez es más complicado, no solo para mí, sino para todos los investigadores en la arqueología, de todas las cosas difíciles que han cambiado mucho de los tiempos en que yo empecé a los tiempos en que estoy terminando. Arqueólogos, se nos terminó el tiempo, lo lamento mucho, pero en otra ocasión seguiremos esta charla. Será un placer, como ¿Quiere siempre. agregar algo más? No, agradecerles siempre a ustedes, igual que a los personajes que yo comenté, de los cuales ustedes también forman parte como compañeros y como lo decían algunos viejos maestros, como familia. Esta familia, no solo la familia de la arqueología, que es la pequeña, sino la familia del Instituto Nacional de Antropología, que originalmente éramos pequeñitos, pero afortunadamente para bien nos reproducimos. Una gran familia, sí, como de la que usted viene y de la que yo vengo también. Sí. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo. Así, Gabriela Marentes, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta misión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el arqueólogo Raúl Arana. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Realización, Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos, Joel Cuautle. Hasta la próxima.